«¡Hueles horrible!», gritó la millonaria sin saber que él acababa de donar 1.000.000. El aire acondicionado del BMW Serie 7 de Sofía Mendoza dejó de funcionar justo cuando se dirigía a la cena benéfica más exclusiva del año en Polanco. El termómetro marcaba 38 grados en esa tarde de julio en Ciudad de México y su vestido de diseñador de 50,000 pesos comenzaba a adherirse incómodamente a su piel. A los 34 años, Sofía había construido un imperio inmobiliario, heredando los contactos de su padre, pero jamás había tenido que lidiar personalmente con problemas mecánicos. Su chofer personal había llamado reportándose enfermo esa mañana, obligándola a manejar por primera vez en meses. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. La humareda que salía del capó la obligó a detenerse en una zona que definitivamente no frecuentaba, un barrio popular cerca de Doctores, donde los talleres mecánicos se alineaban uno tras otro en calles polvorientas. Sofía observó con disgusto las fachadas deterioradas, los cables colgantes y la gente caminando sin prisa bajo el sol inclemente. Su mundo de oficinas climatizadas, restaurantes exclusivos y centros comerciales de lujo nunca la había preparado para enfrentar la realidad de la ciudad que existía más allá de sus burbujas doradas. El primer taller que encontró tenía un letrero descolorido que decía: Mecánica Hernández, especialistas en motores europeos. A través de la puerta entreabierta, Sofía pudo ver a varios hombres trabajando bajo los autos, sus cuerpos cubiertos de grasa y sudor. El olor a aceite quemado, gasolina y metal caliente la golpeó como una bofetada cuando bajó de su auto, haciéndola cubrir inmediatamente su nariz con un pañuelo de seda italiano. Alejandro Hernández estaba terminando de ajustar la transmisión de un Tsuru del 98 cuando escuchó el sonido distintivo de un motor alemán de alta gama deteniéndose frente a su taller. A sus 29 años, había desarrollado un oído extraordinario para identificar cualquier vehículo por el sonido de su motor. Se deslizó desde debajo del auto, sus manos y brazos manchados de aceite después de 6 horas de trabajo intenso bajo el calor sofocante. Su playera blanca había perdido ese color desde hacía horas, y sus jeans estaban impregnados del aroma característico de los talleres mecánicos. Cuando Alejandro se incorporó y vio a la mujer elegante parada junto al BMW, inmediatamente reconoció el tipo de cliente que ocasionalmente llegaba perdido a su taller. Su vestido claramente costaba más que todos los autos que él había reparado esa semana juntos, y la expresión de disgusto en su rostro era tan evidente que resultaba casi cómica. Sin embargo, Alejandro había aprendido a tratar a todos los clientes con la misma cortesía profesional, independientemente de su actitud inicial. «Buenas tardes, señora. ¿En qué le puedo ayudar?», preguntó Alejandro con una sonrisa genuina mientras se acercaba, secándose las manos en un trapo que había visto mejores días. Su voz era cálida y educada, con ese tono de confianza que solo viene de alguien que domina completamente su oficio. Sofía retrocedió involuntariamente cuando él se aproximó. El contraste entre su mundo perfumado y climatizado y la realidad cruda del trabajo manual la golpeaba con fuerza. «Mi auto se descompuso», dijo con voz tensa, tratando de mantener la distancia. «Necesito que lo revise rápidamente. Tengo un evento muy importante en 1 hora». Alejandro asintió comprensivamente y se dirigió hacia el BMW para abrir el capó. Sofía lo observó trabajar, notando a pesar de su prejuicio inicial que sus movimientos eran precisos y seguros. Sus manos se movían sobre el motor con la confianza de alguien que había visto miles de problemas similares, identificando rápidamente las posibles causas del sobrecalentamiento. «Es el termostato»,
diagnosticó Alejandro después de apenas 2 minutos de inspección. Se atascó en posición cerrada, por eso el refrigerante no circula. Es una falla común en los BMW de esta generación cuando no se les da el mantenimiento preventivo adecuado. La explicación técnica irritó a Sofía, quien interpretó el comentario sobre mantenimiento como una crítica velada a su cuidado del vehículo. ¿Cuánto tiempo va a tomar?, preguntó cortante, revisando constantemente su reloj Cartier. 1 hora, tal vez 1 hora y media, respondió Alejandro honestamente. Tengo que drenar el sistema, cambiar el termostato y volver a llenarlo. No es algo que se pueda apurar sin riesgo de dañar el motor. Sofía sintió la irritación creciendo en su pecho. La cena benéfica comenzaría en 90 minutos y ella era la organizadora principal. ¿No puede hacerlo más rápido? Le pago el doble si lo termina en media hora. Alejandro negó con la cabeza pacientemente. Señora, entiendo su prisa, pero los motores alemanes requieren precisión. Si lo apuro, podría causarle un daño mucho más costoso. Mejor llamo a un taxi para que llegue a su compromiso, y su auto estará listo cuando regrese. La sugerencia de tomar un taxi público fue la gota que derramó el vaso para Sofía. En su mundo, esa era una sugerencia casi insultante. «No voy a subirme a un taxi en esta zona», replicó con desdén evidente. Fue en ese momento que llegó Carlos, el hermano menor de Alejandro, un joven de 22 años que trabajaba medio tiempo en el taller mientras terminaba la preparatoria nocturna. Carlos había presenciado varias situaciones similares y tenía menos paciencia que su hermano mayor para tratar con clientes prepotentes. Se acercó al grupo con una sonrisa burlona. «Órale, Ale, parece que la señora está muy apurada», dijo Carlos con un tono que claramente contenía sarcasmo. «¿Por qué no le explicas que aquí no trabajamos con varitas mágicas?» Alejandro lanzó una mirada de advertencia a su hermano, reconociendo inmediatamente que la situación se estaba complicando. «Carlos, vete a terminar el Chevy del señor Ramírez», dijo tratando de alejar a su hermano de la conversación. Pero Carlos no se movió. En cambio, continuó con su actitud provocadora. «Es que me da risa, hermano. Esta gente llega aquí pensando que porque tienen dinero, las leyes de la física van a cambiar para ellos». Sofía sintió la sangre subiéndole al rostro. Durante toda su vida había estado acostumbrada a que el dinero resolviera cualquier inconveniente, a que la gente saltara para complacer sus deseos. La actitud desafiante del joven la enfureció más que cualquier problema mecánico. «Escúchame bien, escuincle», le espetó a Carlos, su voz subiendo de volumen. «No tienes idea de con quién estás hablando. Yo podría comprar este cuchitril 10 veces y ni siquiera me haría falta el cambio». Carlos se rió abiertamente. «Ándale, pues cómprelo. Pero eso no va a hacer que su auto se arregle más rápido». La situación se deterioró rápidamente cuando otros clientes del taller comenzaron a prestar atención a la discusión. Alejandro intentó mediar, pero Sofía estaba demasiado furiosa para escuchar razones. Su frustración por el auto, su irritación por llegar tarde y su incomodidad en un ambiente tan alejado de su zona de confort se combinaron en una tormenta perfecta de clasismo y arrogancia. «¿Saben qué?», gritó Sofía, apuntando directamente a Alejandro. «¡Hueles horrible! Ustedes dos huelen horrible. Este lugar entero huele horrible. No sé cómo pueden vivir así, como animales en su propia suciedad». El taller completo se quedó en silencio. Los otros mecánicos detuvieron sus herramientas, los clientes voltearon a ver, y hasta el radio que sonaba de fondo pareció bajar su volumen. Las palabras de Sofía resonaron en el aire caliente como una bofetada colectiva.
Alejandro sintió el golpe de las palabras más profundamente de lo que había experimentado en años. No era la primera vez que enfrentaba prejuicios clasistas, pero la crueldad directa y pública de la humillación lo tomó desprevenido. Su rostro se enrojeció no de vergüenza, sino de una mezcla de dolor y indignación que luchaba por controlar. «Señora», respondió Alejandro con una voz temblorosa pero firme, «le voy a pedir que se retire de mi taller. No voy a trabajar en su auto». Sofía, completamente ciega por su rabia, continuó su ataque. «Perfecto. No quería que sus manos mugrientas tocaran mi auto de todas formas. Gente como ustedes no debería ni siquiera estar cerca de vehículos así». Se dirigió hacia su BMW, pero cuando trató de encenderlo, el motor no respondió. El sobrecalentamiento había empeorado y ahora el auto estaba completamente muerto. La realidad de su situación la golpeó como un martillo. Estaba varada en un barrio que no conocía, sin chofer, sin auto funcionando, y había acabado de insultar al único mecánico disponible. Carlos, todavía ardiendo por los insultos, no pudo contenerse. «Órale, parece que sí va a necesitar nuestra ayuda después de todo, ¿verdad?». Alejandro, aunque dolido, mantuvo su profesionalismo. «Señora, a pesar de lo que pasó, no la voy a dejar abandonada aquí. Puedo llamarle una grúa para que se lleve su auto a otro taller». Pero Sofía estaba demasiado orgullosa y furiosa para aceptar cualquier ayuda de él. «No necesito nada de ustedes», declaró, sacando su teléfono celular para llamar a su asistente personal. Mientras esperaba que contestaran, Sofía no pudo evitar notar que varios clientes del taller la miraban con una mezcla de desaprobación y lástima. Se dio cuenta de que había hecho el ridículo públicamente, pero su orgullo le impedía reconocerlo. En su mente, ellos eran los que estaban fuera de lugar, no ella. Alejandro se alejó hacia el fondo de su taller, seguido por las miradas solidarias de sus colegas y clientes. Varias personas se acercaron a él para expresar su apoyo y su indignación por el trato que había recibido. Don Roberto, un cliente de años, palmó su hombro y murmuró: «No te preocupes, mijo. Esa señora no vale lo que tú tienes en el dedo chiquito». Sofía finalmente logró contactar a su asistente, quien organizó que una grúa especializada en autos de lujo viniera a recoger el BMW. Mientras esperaba bajo el sol implacable, comenzó a reflexionar sobre lo que había pasado. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía genuinamente incómoda con su propio comportamiento, aunque no estaba lista para admitirlo. Cuando llegó la grúa, Sofía subió al taxi que había llamado su asistente, pero antes de irse, echó un último vistazo al taller. Vio a Alejandro trabajando tranquilamente en otro auto, su profesionalismo intacto, a pesar de la humillación que había sufrido. Algo en esa imagen le quedó grabado en la mente, aunque no podía explicar exactamente qué era. El evento benéfico fue un desastre para Sofía. Llegó tarde, sudada y visiblemente alterada. Durante toda la velada no pudo concentrarse en las conversaciones sobre donaciones y proyectos sociales. Su mente seguía regresando a la escena en el taller, a las palabras crueles que había dicho, a la expresión dolida en el rostro del mecánico. 3 días después, Sofía recibió una llamada de la agencia de autos de lujo donde habían llevado su BMW. El diagnóstico era exactamente lo que Alejandro había identificado: un termostato defectuoso. El costo de la reparación en la agencia era de 15,000 pesos, 5 veces lo que probablemente habría cobrado el taller de Alejandro. Pero lo que realmente la impactó fue lo que le dijo el técnico de la agencia. «Oiga, señora, ¿quién fue el mecánico que diagnosticó este problema inicialmente?». Porque identificó exactamente la falla sin ni siquiera desarmar nada. Eso requiere mucha experiencia y conocimiento técnico.
Sofía no supo qué responder. Por primera vez comenzó a cuestionar sus presunciones sobre la competencia del mecánico que había humillado. Esa noche, impulsada por una curiosidad que no podía explicar, Sofía decidió investigar un poco sobre el taller mecánica Hernández. Lo que descubrió la dejó completamente sorprendida. En las reseñas online encontró docenas de comentarios elogiando no solo la competencia técnica de Alejandro, sino también su honestidad y profesionalismo. Varios clientes mencionaban que había rechazado trabajos innecesarios para ahorrarles dinero, y otros hablaban de su paciencia para explicar los problemas de sus autos. Una reseña en particular captó su atención. El maestro Alejandro salvó mi negocio. Cuando mi camión de reparto se descompuso y yo no tenía dinero para pagar la reparación, él aceptó que le pagara en abonos semanales. Nunca voy a olvidar su bondad. Sofía siguió investigando y descubrió algo que la dejó helada. En la página de Facebook del taller encontró fotos de un evento benéfico que se había realizado la semana anterior, el mismo día que ella había visitado el taller. Las imágenes mostraban a Alejandro entregando un cheque por 1 millón de pesos a una fundación que construía casas para familias de escasos recursos. Las fotos mostraban a Alejandro vestido con un traje impecable, sonriendo mientras entregaba la donación. El contraste con la imagen que ella tenía de él como un mecánico sucio e inculto era devastador. El pie de foto explicaba que la donación provenía de las ganancias de varios años de trabajo, ahorrados específicamente para apoyar a familias necesitadas de su comunidad. Sofía se quedó mirando la pantalla durante largo rato, procesando la información. El hombre al que había gritado que olía horrible había donado 1 millón de pesos a la caridad el mismo día de su encuentro. Mientras ella se preparaba para una cena benéfica de la alta sociedad, donde se hablaría mucho, pero se haría poco, él había entregado silenciosamente una fortuna para cambiar vidas reales. La investigación continuó, y cada descubrimiento era más humillante que el anterior. Alejandro Hernández no era simplemente un mecánico talentoso. Era ingeniero mecánico graduado con honores del Instituto Politécnico Nacional, especializado en motores de alta performance. Había rechazado ofertas de trabajo de BMW y Mercedes-Benz para quedarse en su barrio y servir a su comunidad. En un artículo de periódico local, Sofía leyó sobre cómo Alejandro había usado sus conocimientos para crear un programa de capacitación gratuita para jóvenes de escasos recursos, enseñándoles mecánica automotriz para que pudieran conseguir empleos dignos. El programa había logrado que más de 200 jóvenes encontraran trabajo en el sector automotriz en los últimos 5 años. La biografía de Alejandro, que emergía de su investigación, pintaba el retrato de un hombre extraordinario. Huérfano desde los 15 años, había trabajado en talleres durante el día y estudiado en la noche para conseguir su título universitario. En lugar de usar su educación para escapar de su origen humilde, había elegido quedarse para ayudar a otros en su misma situación. Sofía descubrió que Alejandro mantenía económicamente a 3 familias de su barrio, cuyos padres habían perdido sus empleos durante la pandemia. También financiaba los estudios de 6 estudiantes universitarios, todos hijos de clientes que no podían costear la educación superior. Pero lo que más la impactó fue descubrir que Alejandro donaba el 60% de sus ganancias anuales a diferentes causas benéficas. No lo hacía buscando reconocimiento público, sino por una convicción profunda de que quienes tenían la fortuna de prosperar tenían la responsabilidad de ayudar a otros. La ironía era devastadora. Sofía, que había heredado su riqueza y se consideraba una filántropa por organizar cenas benéficas donde se recaudaban fondos que mayormente cubrían los costos del evento, había insultado a un hombre
que donaba silenciosamente más dinero en un año del que ella había contribuido genuinamente a causas sociales en toda su vida. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras crueles que había gritado en el taller resonaban en su mente como una confesión de su propia superficialidad y prejuicio. La imagen de Alejandro trabajando tranquilamente después de su ataque verbal, manteniendo su dignidad mientras ella perdía completamente la suya, la atormentaba. Por primera vez en su vida, Sofía se enfrentó a una verdad incómoda sobre sí misma. Había juzgado a un hombre extraordinario, basándose únicamente en su apariencia y su trabajo manual. Había demostrado una arrogancia y un clasismo que la avergonzaban profundamente ahora que conocía la realidad. Durante los siguientes días, Sofía se encontró obsesionada con encontrar una forma de disculparse con Alejandro. Sin embargo, cada vez que se imaginaba regresando al taller, la vergüenza la paralizaba. ¿Cómo podría explicar su comportamiento? ¿Cómo podría pedir perdón por palabras tan crueles dichas públicamente? Finalmente, después de una semana de lucha interna, Sofía tomó la decisión de regresar al taller. Se vistió de manera mucho más modesta de lo habitual y condujo hasta el barrio que una semana antes le había parecido un mundo alien. Cuando llegó a Mecánica Hernández, su corazón latía tan fuerte que pensó que podría desmayarse. A través de la puerta abierta podía ver a Alejandro trabajando bajo un auto, exactamente como lo había encontrado la primera vez. Pero ahora, en lugar de disgusto, sentía respeto por su dedicación al trabajo. Alejandro la reconoció inmediatamente cuando se acercó al taller. Su expresión se endureció ligeramente, pero mantuvo su profesionalismo. «Señora Mendoza», dijo simplemente, sin ocultar completamente su sorpresa por verla allí. «Don Alejandro», comenzó Sofía, su voz temblando ligeramente, «vine a pedirle una disculpa». Alejandro se detuvo y la miró directamente a los ojos. Podía ver algo diferente en ella, humildad genuina donde antes había habido arrogancia, respeto donde antes había habido desdén. «Lo que le dije el otro día fue imperdonable», continuó Sofía, las palabras saliendo en una avalancha de arrepentimiento contenido. «No tenía derecho a tratarlo así y no tengo excusa para mi comportamiento». Alejandro escuchó en silencio, estudiando su rostro para determinar si la disculpa era sincera o simplemente un gesto vacío para aliviar su conciencia. «Después de irme», confesó Sofía, «investigué sobre usted. Descubrí quién es realmente, lo que hace por su comunidad, su educación, su generosidad». Su voz se quebró ligeramente. «Me di cuenta de que soy exactamente el tipo de persona que siempre he criticado, alguien que juzga a otros sin conocerlos». Alejandro permaneció callado durante varios momentos, procesando sus palabras. Finalmente, habló con la misma voz calmada que había usado durante su primer encuentro. «Señora, aprecio que haya venido a disculparse. Eso requiere valor». Su tono era medido, profesional. «Acepto sus disculpas, pero también espero que esta experiencia le haya enseñado algo sobre cómo trata a las personas». Sofía asintió fervientemente. «Me enseñó mucho más de lo que puede imaginar. Me mostró qué clase de persona me había convertido, y no me gustó lo que vi. El problema no es solo lo que me dijo a mí», continuó Alejandro. «Es la actitud que mostró hacia todo un grupo de personas que trabajan honestamente para ganarse la vida. Mecánicos, albañiles, plomeros, electricistas. Todos merecemos el mismo respeto que cualquier persona en un traje caro». Las palabras de Alejandro cortaron profundo, pero Sofía sabía que las tenía merecidas. «Tienes razón», admitió, «y quiero cambiar. Quiero ser mejor de lo que fui ese día». Alejandro la estudió cuidadosamente.
En su experiencia, las personas ricas que prometían cambiar rara vez seguían sus palabras con acciones. Pero había algo en la postura de Sofía, en la sinceridad de su voz, que le sugería que tal vez esta vez podría ser diferente. ¿Sabe qué sería una disculpa real?, preguntó Alejandro después de un momento. No solo palabras, sino acciones que demuestren que realmente aprendió algo. Sofía se enderezó, preparada para cualquier cosa que él pudiera pedir. Dígame qué puedo hacer. Tengo un programa donde enseño mecánica a jóvenes de escasos recursos. Siempre necesitamos apoyo, no solo financiero, sino también gente que venga a ayudar, a aprender, a entender realmente qué hacemos aquí. La propuesta tomó a Sofía por sorpresa. Había esperado que le pidiera dinero, algo fácil que pudiera resolver con un cheque. En cambio, le estaba pidiendo tiempo, esfuerzo, que saliera genuinamente de su zona de confort. Me gustaría mucho participar, respondió Sofía sin dudar. ¿Cuándo puedo empezar? Alejandro sonrió por primera vez desde que había llegado. No era una sonrisa completa de perdón, sino un reconocimiento de que tal vez, solo tal vez, ella estaba hablando en serio. Los sábados por la mañana. Pero le advierto, va a ensuciarse las manos, literalmente. Sofía se rió, una risa genuina que no había sentido en semanas. Creo que necesito ensuciarme las manos más a menudo. Durante los siguientes meses, Sofía se convirtió en una presencia regular en el taller los sábados. Al principio, su participación fue torpe y limitada. Nunca había usado herramientas más complicadas que un sacacorchos, y su manicura perfecta se convirtió rápidamente en historia. Pero gradualmente comenzó a entender no solo la mecánica básica, sino también la satisfacción profunda que venía del trabajo manual bien hecho. Los jóvenes del programa inicialmente la recibieron con escepticismo. Habían visto antes a gente rica que venía a ayudar como parte de algún proyecto de conciencia social, solo para desaparecer cuando se daban cuenta de que el trabajo real requería compromiso sostenido. Pero Sofía persistió, semana tras semana, aprendiendo no solo sobre motores, sino sobre las vidas y esperanzas de los jóvenes que atendía. Uno de los estudiantes, un muchacho de 17 años llamado Miguel, se convirtió en un maestro informal de Sofía. Con paciencia infinita, le enseñaba tareas básicas como cambiar aceite, revisar frenos y diagnosticar problemas simples. Miguel venía de una familia donde su madre trabajaba como empleada doméstica y su padre había abandonado a la familia años atrás. El programa de Alejandro representaba su única oportunidad real de aprender un oficio que le permitiera mantener a su familia. A través de Miguel y otros estudiantes, Sofía comenzó a entender las realidades económicas que nunca había considerado. Descubrió que muchos de los jóvenes trabajaban por las tardes para ayudar con los gastos familiares, que algunos caminaban más de una hora para llegar al programa, porque no tenían dinero para el transporte, que otros compartían un solo par de zapatos de trabajo entre hermanos. La transformación de Sofía no fue inmediata ni dramática, sino gradual y profunda. Cada sábado regresaba a casa con ropa sucia y manos manchadas de aceite, pero también con una comprensión más rica de lo que significaba el trabajo digno y la comunidad genuina. Alejandro observaba su progreso con una mezcla de cautela y admiración creciente. Había esperado que Sofía desapareciera después de algunas semanas, como habían hecho otros voluntarios de clase alta, pero ella continuaba apareciendo semana tras semana, dispuesta a hacer las tareas más básicas y aparentemente genuina en su deseo de aprender. Un sábado particularmente significativo, Miguel no apareció al programa.
Sofía preguntó por él y descubrió que su madre había perdido su trabajo y la familia estaba enfrentando una crisis financiera. Miguel había tenido que conseguir un trabajo de tiempo completo en lugar de continuar con su capacitación. Sin consultarlo con Alejandro, Sofía decidió actuar. Usando sus conexiones empresariales, encontró un trabajo mejor pagado para la madre de Miguel, uno que le permitiera horarios más flexibles. Pero lo hizo discretamente, sin fanfarria, simplemente asegurándose de que Miguel pudiera continuar con el programa. Cuando Alejandro se enteró de lo que había hecho, se sintió genuinamente conmovido. No había sido un gesto público diseñado para llamar la atención, sino una acción silenciosa motivada por una preocupación real por el bienestar de Miguel. ¿Por qué no me dijiste lo que estabas planeando hacer?, le preguntó Alejandro después de clase. Sofía se encogió de hombros. Porque no era sobre mí, era sobre Miguel y su familia. Pensé que menos drama sería mejor. Fue en ese momento que Alejandro se dio cuenta de que la transformación de Sofía era real y profunda. La mujer que había gritado insultos clasistas meses antes se había convertido en alguien capaz de actuar selflessly para ayudar a una familia que no conocía bien. Con el tiempo, la relación entre Sofía y Alejandro evolucionó de desconfianza mutua a respeto profesional y, eventualmente, a una amistad genuina. Sofía comenzó a valorar las perspectivas de Alejandro sobre negocios y comunidad, mientras él apreciaba su determinación para aprender y cambiar. Un año después del incidente inicial, Sofía había establecido un fondo permanente para el programa de capacitación, pero más importante aún, había establecido también un programa de colocación laboral que conectaba a los graduados con empleadores en toda la ciudad. Su red de contactos empresariales, antes usada solo para su propio beneficio, ahora servía para abrir puertas para jóvenes que de otra manera no habrían tenido esas oportunidades. La transformación de Sofía se completó cuando se dio cuenta de que los sábados en el taller se habían convertido en la parte más significativa de su semana. El trabajo con las manos, la satisfacción de ayudar a los jóvenes a desarrollar habilidades, la comunidad genuina que había encontrado en el barrio, todo esto le proporcionaba una fulfillment que sus logros empresariales nunca habían conseguido. En una tarde de diciembre, mientras Sofía y Alejandro limpiaban el taller después de una sesión particularmente productiva, él se detuvo y la miró. ¿Sabes?, dijo Alejandro, nunca pensé que diría esto después de aquel primer día, pero me alegro de que tu auto se haya descompuesto. Sofía se rió, recordando la mujer furiosa y arrogante que había sido apenas un año antes. Yo también, respondió. Resulta que necesitaba que se me descompusiera más que solo el auto. Se quedaron trabajando en silencio confortable, dos personas que habían encontrado en su unlikely partnership no solo amistad, sino también una forma más meaningful de vivir. Sofía había aprendido que el verdadero lujo no estaba en evitar ensuciarse las manos, sino en usar esas manos para construir algo valioso. Y Alejandro había aprendido que las personas podían cambiar genuinamente cuando estaban dispuestas a confrontar sus propios prejuicios y trabajar para superarlos. El taller Mecánica Hernández se había convertido en más que un lugar de reparación de autos. Era un símbolo de que las barreras sociales podían derribarse cuando las personas se encuentran como seres humanos, más allá de sus diferencias económicas. Y cada sábado, cuando Sofía llegaba con ropa de trabajo y una sonrisa genuina, recordaba que las transformaciones más importantes no se medían en dinero, sino en la capacidad de ver y valorar la humanidad en todas las personas.